Porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Ayer fue una tarde extremadamente complicada en Caracas y en buena parte del país por la intensa cantidad de rumores sobre el tema militar. Como todos conocemos, el militarismo es una de las dimensiones claves del problema que está sufriendo nuestra república y lo militar es una de las caras fundamentales del actual proceso político venezolano. Por eso el que precisamente allí se estén dando estas situaciones de desasosiego, de rumores, de información y contrainformación, bueno, genera alerta en todos los demás estratos de la sociedad. La primera plana del diario 2001 nos dice hoy lo siguiente: el DGCIN, la Dirección General de Inteligencia de la Fuerza Armada, detiene al mayor general Alexis López, el exsecretario general del Consejo de Defensa de la Nación, CODENA, y excomandante del Ejército, quien fue militar de confianza del presidente Chávez y que dimitió de ese cargo en junio del año pasado por no apoyar la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, fue capturado anoche. Se desconocen las razones. Así lo dice la primera plana, repito, del diario 2001. En titular destacado en el ángulo superior derecho. La primera plana del diario El Nacional toca el tema también en forma más discreta. En el ángulo inferior izquierdo de su primera plana dice: la DGCIN allanó vivienda de dos oficiales, los tenientes coroneles Igber María Chaparro y Eric Peña Romero, fueron detenidos el 2 de marzo con otros 7 integrantes del batallón Ayala del Ejército. Los acusan de traición a la patria e instigación a la rebelión. Sus familiares y abogados tendrán un derecho de palabra en la Asamblea Nacional el 4 de abril. El teniente coronel Marín Chaparro es nada más y nada menos que comandante del batallón Ayala, que es uno de los batallones de la Fuerza Armada con mayor poder de fuego y ubicado estratégicamente pues acá en la región capital. Como ustedes saben, la línea editorial de nuestro programa y de nuestra conducta frente a este tema siempre ha estado asignada por dos orientaciones muy claras. Nosotros a los militares ni les adulamos ni les susurramos. Nosotros a los militares le damos siempre un tratamiento desde una perspectiva institucional y republicana. La institución militar nos duele a todos y enmarcados en el 328 constitucional, bueno, estaría perfectamente a salvo la relación entre sociedad civil y Fuerza Armada, porque el 328 constitucional es precisamente el artículo que establece que la Fuerza Armada Nacional no puede tener militancia partidista y estaría al servicio de toda la nación, no de ningún personalismo ni de ningún partidismo. Desgraciadamente todos sabemos, esa no es la realidad que se cumple en el país y se producen situaciones de distinta y lamentable naturaleza. Para que nos comente esta situación, tenemos en línea a la periodista Sebastiana Barraez, quien, como ustedes saben, es especialista en la fuente militar y de manera amable ha accedido a recibir nuestra llamada madrugadora hoy viernes 16 de marzo. Sebastiana, muy buenos días, gracias por atender esta llamada. Dinos, esta situación, esta serie de allanamientos, ¿qué implica? ¿Cuál es tu lectura de esta situación? ¿Hechos casuales, aislados, o hay un mar de fondo que debiera preocupar a la República? Te escuchamos. Buenos días, Chu. Buenos días a los oyentes.
Bueno, la serie de allanamientos y de detenciones responden a lo que el gobierno detectó en razón de un grupo de hombres probados, fieles, incondicionales de la revolución que tenían en la Fuerza Armada. Yo creo que hay mucha preocupación, no solamente en el gobierno, sino en la propia Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque la presencia de oficiales incondicionales en un proyecto o en un plan para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder, pues indica mucho. Esta no es una conspiración cualquiera. Hay que resaltar que aunque no es cierto que hubo ningún tipo de acto de rebelión, ni de alzamiento, ni que estaban movilizando tropas, es decir, eso no llegó realmente a cuajar. El gobierno lo que detectó y lo detectó muy a tiempo fue una organización que tenía, o la organización que tenía este grupo de militares, tratando de rescatar lo que ellos llaman el chavismo originario. La situación, pues en estos momentos, dentro de la Fuerza Armada es sumamente álgida porque ahora todos están bajo sospecha. Antes estaban bajo sospecha los que parecían que no eran totalmente adeptos al gobierno, pero resulta que a quienes detienen y quienes caen, pues precisamente son entre los militares un grupo de los más fieles. En el caso del teniente coronel Pedro José Marín Chaparro, que es del 312 Grupo de Caballería Motorizada, Juan Pablo Ayala, pues estaba en el Fuerte Piura, es decir, estaba en el corazón militar del gobierno y de la Fuerza Armada. Estamos conversando con Sebastiana Barraez, periodista especializada en la fuente militar, comentándonos estas informaciones que son públicas y notorias y que ocupan la primera plana de varios rotativos en la madrugada de hoy viernes 16. Sebastiana, registramos y copiamos este dato distintivo de esta situación que tú señalas. No se trata de una supuesta conspiración de opositores, se trata, de acuerdo a tus palabras, de movimientos dentro de militares que se dicen a sí mismos chavistas, originarios. Te pregunto, ¿estamos en presencia de un intento de reeditar aquella conspiración de los febreristas de los 90, o estamos en presencia de otra situación? Te lo pregunto porque todos hemos podido ver cómo el presidente Chávez construyó unas estructuras de poder en distintos ámbitos, en la economía, por ejemplo, en el sector petrolero, por ejemplo, y cómo Nicolás Maduro Moros, al estar en la presidencia de la República, ha desplazado a esas estructuras y a esas personas y colocado a personas de su confianza. En tu opinión, te pregunto, porque ese es un ámbito que tú conoces mucho mejor que casi cualquier otro periodista venezolano. En tu opinión, ¿esto es simplemente una expresión de malestar cualquiera, o estamos en presencia de un intento de sustituir una estructura de poder militar, aquella que estaba vinculada con el presidente Chávez, por otra de otra naturaleza? ¿Sería ese el caso? Yo creo que en términos simples pudiéramos plantearlo así, ¿no? Es un poco más complicado porque si lo tomamos en consideración, cómo es que ha ocurrido este proceso al interior de la Revolución Bolivariana una vez que Hugo Chávez muere, pues digamos que hay varios planos en ese aspecto. Uno, hay que tomar en consideración que la oposición venezolana empezó, o los líderes de la oposición venezolana empezaron a recibir fuertes críticas de sus propios seguidores. Empezó a haber una desarticulación incluso entre los dirigentes de oposición, que ni siquiera mostraban un aspecto de unidad a nivel de opinión pública. ¿Cuál es la reacción entonces dentro del chavismo? Bueno, obviamente que hay posibilidades de que
ante la situación crítica que se está viviendo por el gobierno, por quien dirige el gobierno, pues hay posibilidad dentro del propio chavismo de rescatar la revolución. ¿Por qué esto es importante y significativo? Bueno, porque es que tú tienes razón, esa presencia de los llamados febreristas no es casual dentro de la Fuerza Armada. Ellos son los que se consideran originarios, ellos son los que consideran que realmente gracias a ellos fue que se llegó al poder, ellos son los que están reclamando sus espacios de poder. Y ante el avance del presidente Nicolás Maduro con su gente, con su grupo, con sectores que no son precisamente los febreristas, pues ese movimiento militar dentro de la Fuerza Armada, dentro del gobierno y dentro del partido del PSUV, se le convirtió en un callo al gobierno. Y en estos momentos descubrir que ese grupo de militares está teniendo una posición en contra del presidente Nicolás Maduro, pues bueno, convierte en alerta a la Fuerza Armada. Yo creo que van a haber muchas detenciones, no solamente la gran cantidad de los militares que están detenidos en estos momentos por sospechas, por descarte, sino que además van a detener a muchos relacionados, en este caso con el general Rodríguez Torres, porque es que la tesis del general Rodríguez Torres de rescatar la revolución bolivariana y de que los febreristas realmente tengan poder, pues bueno, coincide exactamente con ese grupo de militares que fue detenido, ese grupo de comandantes que fue detenido y que tienen seguidores importantes dentro de la Fuerza Armada por muchas razones, porque han sido, digamos, buenos oficiales, porque han tenido ascendencia en su tropa, porque no es común que en esos cargos en esos cargos militares estuviesen oficiales no probados, es decir, oficiales realmente comprometidos. Y eso, va a traer consecuencias no solamente al interior de la Fuerza Armada, sino fuera de ella, porque hasta ahora quienes han tenido una cierta visibilidad militarmente hablando han sido oficiales retirados, pero de los oficiales activos no ha habido realmente impacto a nivel ni de la Fuerza Armada ni a nivel del gobierno y mucho menos del alto mando militar. Queremos agradecer vivamente a Sebastiana Barraez, periodista especializada en la fuente militar, este análisis que nos regala sobre esta situación. Repito, en la primera plana del diario El Nacional nos informan que la DGCIN allanó vivienda de 2 oficiales y concretamente nos hablan de los tenientes coroneles Igber María Chaparro y de Eric Peña Romero, detenidos el 2 de marzo, junto con otros 7 integrantes del batallón Ayala del Ejército. Y la primera plana del diario 2001 que da cuenta de la detención del mayor general Alexis López, el exdirector general del CODENA, el Consejo de Defensa de la Nación. Toda esta situación la analizaba para nosotros Sebastiana Barraez. Quiero pedir públicamente excusas a nuestra audiencia. Tenemos problemas con el transmisor del Junquito, de la emisora. La emisora prácticamente está fuera del aire desde anoche. En este momento se encuentran técnicos de la emisora intentando reparar la avería y por eso este programa está saliendo únicamente a través de internet, de las redes sociales. Esa es la situación, por eso doy respuesta pues a los numerosos planteamientos que nos han llegado a través de las redes sobre esta situación. Estamos fuera del aire en señal abierta, estamos al aire únicamente por las redes sociales y no puedo menos que lamentar que esto ocurra cuando la agenda informativa está tocando estos temas ciertamente cruciales. Agradecemos una vez más a Sebastiana Barraez. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión,
con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero compartir con ustedes un trabajo periodístico que tiene hoy, viernes 16, un carácter casi profético. Esto fue escrito, fue publicado el domingo 11 de marzo, el pasado domingo 11 de marzo, en el blog Crímenes sin Castigo, dirigido, coordinado por el periodista Javier Ignacio Mallorca. Hay este trabajo, se llama Descontento en el Ejército. Un nuevo movimiento que supuestamente pretendía sacar a Maduro del poder fue detectado en la principal fuerza castrense del país. Oficiales que estaban al mando de unidades con alto poder de fuego ahora son llevados a los tribunales. Con la firma de Javier Ignacio Mallorca, entonces sigue el siguiente trabajo. Desde la primera semana de marzo quedó en evidencia nuevamente la delicada situación por la que atraviesa el ejército. Luego de unos ejercicios de independencia en los que no creyeron ni siquiera los mismos militares, agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvieron a un conjunto de tenientes coroneles y oficiales subalternos que hasta ese momento ejercían en su mayoría posiciones de comando o eran segundos comandantes en unidades operativas con alto poder de fuego. El oficial de mayor relevancia es Igber José Marín Chaparro, comandante del Batallón de Infantería Motorizada Juan Pablo Ayala, con sede en Fuerte Tiuna. Fue aprendido el viernes 2 de marzo aproximadamente a las 9 de la mañana, cuando acudió a trabajar a la sede de la unidad. De allí, según fuentes con conocimiento directo del caso, fue trasladado al despacho del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino. Luego de una breve reunión, lo llevaron a un calabozo en la DGCIN en Boleíta. Marín fue alférez mayor de la promoción graduada en 1999 en la Academia Militar. Es, por lo tanto, el oficial más brillante de su grupo, y eso lo confirma la posición clave para la defensa del proceso político que ejercía para el momento en que lo privaron de la libertad. Así empieza este trabajo, repito, publicado en este blog, que es un recurso muy importante de información, el blog Crímenes sin Castigo, que dirige el periodista Javier Ignacio Mallorca, y lo tenemos en línea en este momento precisamente. Javier Ignacio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Hay esta situación de descontento en el ejército, tal como tú lo titulas en tu trabajo, y hay otra situación además que se añade a esta, que es la situación policial. La primera plana del diario La Voz traía ayer jueves la información sobre 9 muertos en Catia
dejó incursión de la FAES, la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Madrugada de terror en La Silsa, la avenida Morán y Tacagua. De acuerdo a fuentes policiales, los fallecidos pertenecían a bandas delictivas y se enfrentaron a los funcionarios policiales, pero los familiares de 7 de los fallecidos denunciaron que fueron sacados de sus viviendas y fueron ejecutados. Todo esto ocurre o sale al aire el mismo día que se conoce también la información de que la Fiscalía giró orden de captura contra el jefe del FAES, contra el jefe de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Esta es una fuerza que tiene relevante participación en las llamadas OLP y son elementos, digamos, de confianza, por supuesto, del régimen. Entonces queremos preguntar, Javier Ignacio, ¿cómo se puede leer esta situación compleja? Descontento militar y esta situación en la Policía Nacional Bolivariana. ¿Cuál es la lectura que tú, como periodista especializado en la fuente, puedes darle? Te escuchamos. Hola, buenos días, Jesús. Bueno, son dos situaciones distintas. Aparentemente no están vinculadas o correlacionadas de manera directa. En la introducción tú has referido el proceso de investigación y captura a los integrantes de este autodenominado movimiento por la transición y la dignidad del país, creo que es así como se llama. Por lo menos eso es lo que dice el gobierno. En virtud de esa investigación que se desarrolla desde la Dirección de Contrainteligencia Militar, hay hasta ahora 9 detenidos, digamos, formalmente presentados ante los tribunales militares en Fuerte Tiuna. El último de ellos fue el jefe de la Fuerza de Acciones Especiales del Ejército en el estado Zulia, es un teniente coronel de apellido, ahorita no recuerdo bien su nombre, pero fue detenido en el estado Zulia y traído a Caracas. Decían que incluso era sumamente amigo y apadrinado por el comandante del ejército. Entonces, ese es un proceso específico. Oscar Eduardo Carrasquel, aquí lo tenía yo anotado, porque ya son bastantes nombres los que se están acumulando acá. Y lo otro tiene que ver con la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, que es un caso en sí mismo. Comenzó a hacer noticia a propósito de un incidente que hubo en la avenida Sucre, en las residencias Metro, el lunes pasado, cuando una comisión de la Policía Judicial, al mando del jefe de investigaciones de homicidios, el comisario Daniel Álvarez, se presentó allí para ejecutar una orden de captura relacionada con el caso de la muerte de un funcionario de ese organismo de la Policía Judicial en febrero de este año en UD5 de Caricuao. Esa muerte estuvo a cargo de funcionarios de la FAES, de la Policía Nacional, y se vendió inicialmente como el producto de un supuesto enfrentamiento. Y esto nos trae a ese patrón que es ya, una especie de marca registrada, no solamente en la Policía Nacional Bolivariana, sino en todos los cuerpos de seguridad, de vender estas ejecuciones extrajudiciales, colocarlas como si fuesen el producto de enfrentamientos que en términos generales, Jesús, el año pasado, dejaron del lado de los supuestos delincuentes más de 5.200 muertos y del lado de los policías y de los militares unos 440 fallecidos. Es decir, que no existe una correlación verdaderamente proporcional entre el número de muertos en estos supuestos enfrentamientos. Entonces, son dos cosas distintas. Ahorita se ha hablado en lo que refiere a la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional. El rumor es que supuestamente la van a eliminar. Yo, Jesús, no creo que eso ocurra, entre otras cosas porque hay un mandato de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional en cuanto a que ese organismo, la PNB,
debe tener una fuerza de acciones especiales, un grupo élite. Incluso la ley dice que ese debe ser el único grupo élite de cualquier cuerpo policial de alcance nacional, regional o municipal. Y esto había generado mucho ruido porque se decía en un momento, en virtud de ese mandato legal, que la Brigada de Acciones Especiales de la Policía Judicial iba a ser eliminada. Pero hay una negociación y se logró mantener la Brigada de Acciones Especiales de SICPC. Entonces no van a eliminar la FAE, simplemente la van a reestructurar. Esto no es una labor difícil, hablamos de un cuerpo de unos 75 funcionarios. Recordemos la acción de la Fuerza de Acciones Especiales en la llamada masacre del Junquito, de la cual se cumplieron 2 meses hace apenas unos días, ayer. Allí pues obviamente hubo un uso excesivo, desproporcionado, inoportuno de la fuerza. Además de eso se constató la presencia como parte orgánica de la Fuerza de Acciones Especiales de elementos que provienen de colectivos armados de la parroquia 23 de enero. Y entonces allí nos remitimos a otra característica de esta Fuerza de Acciones Especiales, de la PNB, que quedó en evidencia durante los ejercicios de independencia realizados recientemente. La FAE no solamente cumple acciones de orden estrictamente policial en el ámbito de seguridad ciudadana, sino que eventualmente en un contexto de crisis generalizada, de conflicto armado, la FAE se incorporaría como parte orgánica de las operaciones combinadas que se desarrollan con otras fuerzas de acciones especiales de la Fuerza Armada Nacional. Hay un mandato desde hace unos 2 años de que todos los componentes militares tengan fuerzas de acciones especiales y que trabajen y operen de manera coordinada con las FAES de la Policía Nacional. Preocupante esta información que nos da Javier Ignacio Mallorca. Quiero recordarle a nuestra audiencia a Javier Ignacio Mallorca, que es un periodista venezolano, un periodista de investigación, que tiene además un perfil singular, además de ser, por supuesto, licenciado en comunicación social, es especialista con estudios en criminología y su blog Crímenes sin Castigo es una referencia fundamental para seguir esta fuente. Javier Ignacio, ya finalmente, desde tu perspectiva, ¿estamos en presencia de incidentes aislados? ¿Estamos en presencia de hechos puntuales? ¿O esta aparente coincidencia de esto que tú has calificado en tu blog como descontento en el ejército y esta crisis en un ámbito muy especial del sector policial, en las fuerzas de élite? ¿Esto configura un cuadro que pueda ser leído con preocupación por la sociedad venezolana, o se trata de hechos puntuales que simplemente coinciden? ¿Cuál es tu lectura de esta situación? Hay que referir y hacer una consideración especial sobre el tema del ejército. Sugiero a la gente de manera muy firme que pongan atención en ese proceso. Esto que estamos viendo, de lo cual apenas trascienden, Jesús, unas pinceladas, es sumamente grave. Esto es lo más grave que se haya visto en la Fuerza Armada Nacional, diría yo, desde la crisis política que hubo en abril de 2002. Lo que está ocurriendo en el ejército es la evidencia de la fractura del chavismo, de eso que llaman el ala militar contra o versus el ala civil, si podríamos llamarla así, que está encabezada por el presidente Maduro. Anoche los rumores apuntaban hacia la detención del excomandante del ejército, el mayor general Alexis López Ramírez. Esto no está confirmado, esto no está constatado. Lo cierto es que López Ramírez, sus compañeros de promoción, sus amigos han estado tratando de comunicarse con él. Él ha cortado toda comunicación y de allí se supone, en virtud de los rumores previos sobre su detención, que bueno, esta se hizo efectiva, pero eso no está constatado hasta ahora. En todo caso, era algo que se estaba esperando, porque López Ramírez aparentemente estaba o formaba parte de un grupo
en el cual también hace parte el mayor general Miguel Rodríguez Torres, de su misma promoción, de la misma promoción, por cierto, del general Padrino López y del mayor Ameliach, que es muy singular porque ha acumulado mucho poder a lo largo del tiempo. Ya muchos de ellos, como López Ramírez, como Rodríguez Torres, pues ya han pasado a un segundo plano, han marcado tienda aparte con respecto al chavismo, obviamente esto ha generado muchísimo ruido sobre una posible relación entre este sector de la promoción 84 y el otro de la promoción 1999, que está aparentemente involucrada como liderazgo táctico, liderazgo de acción de este movimiento por la transición y la dignidad del país. Y qué paradoja, Jesús. Este movimiento encabezado por un grupo de tenientes coroneles, que son efectivamente movimientos de comacates, como se decía antes del que hizo parte Hugo Chávez. Bueno, fue o es integrado por elementos de la promoción que entró a la academia, que egresa de la academia militar en el momento en que Chávez llega al poder. Esto es una de esas cuestiones históricas que sería conveniente analizar después. ¿Se van a producir nuevas detenciones? Yo creo que sí. Esto apenas empieza, se han involucrado a 5 unidades tácticas del ejército hasta ahora de manera formal, pero las investigaciones abarcan a por lo menos unas 18 o 20 unidades tácticas del ejército, todas bajo el mando de elementos de esta promoción 99. Y desde luego la investigación va abarcando a elementos que están en los segundos comandantes, que ya son promociones que están en los años 2001, 2002, 2003, y por supuesto que ahí se producen muchísimos rumores, que a la gente la detienen, pero realmente lo que hay desde el punto de vista formal presentado en tribunales son 9 detenciones y estas otras que están aparentemente ligadas, pero que no son vinculadas desde el punto de vista del discurso oficial y de la Fiscalía Militar con el movimiento por la transición y la dignidad. Javier, te queremos agradecer vivamente que hayas compartido estos datos, esta información y sobre todo tu perspectiva, tu análisis con la audiencia de La Fuerza es la Unión, la audiencia también de Radio Caracas Radio, hoy impactada por una situación técnica que no sabemos aún su naturaleza, su origen, su procedencia, que afectó a los transmisores de la emisora en el Junquito. Por eso, insisto, estamos saliendo al aire únicamente a través de las redes sociales. En esta madrugada del viernes 16 de marzo, impactada por estas informaciones tan delicadas que para nosotros han sido analizadas acá por Sebastián Navarráez y por Javier Ignacio Mallorca. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.
Regresamos a La Fuerza es la Unión y es importante darle a toda esta información un contexto también desde la perspectiva de lo civil, porque hay ciertamente, mucha preocupación en el país. Repito lo que dijimos al principio del programa, la dimensión militar y militarista del régimen es muy importante y al estar en presencia de esta situación de descontento, de malestar, de tensiones, ya no solamente de oficiales retirados, ya no solamente de figuras ya no vinculadas operativamente con las Fuerzas Armadas, sino con oficiales con mando de importantes unidades, con poder de fuego, con mando de tropa, la situación se hace ciertamente compleja. Por eso hemos querido conversar también con personalidades relevantes del ámbito civil. Hoy hay una información de acuerdo a la cual Brasil va a acordar o ya acordó darle un tratamiento especial a los migrantes venezolanos, otorgar un permiso de residencia temporal por 2 años, con miras a que puedan tener incluso residencia permanente después. Tenemos en línea al embajador Milos Alcalay. El embajador Milos Alcalay fue embajador de Venezuela en Brasil y es una persona conocedora de cómo todo esto que está ocurriendo en nuestro país tiene ciertamente un impacto en la región. Embajador Milos, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puede decir sobre la resonancia que todo esto que está ocurriendo en Venezuela, desde la crisis humanitaria hasta el descontento militar, cómo es leído en el ámbito regional y concretamente su comentario sobre esta situación en Brasil, país que usted conoce bastante bien porque allí se desempeñó la representación de Venezuela? Le escuchamos. Sí, Chugo, muy buenos días, un saludo a toda la radioaudiencia. El decreto aprobado por el Brasil ratifica la posición del año pasado en lo que permite la legalización de la presencia de la diáspora venezolana con un permiso de residencia hasta 2 años, con lo cual los venezolanos pueden trabajar, pueden salir de la situación irregular y esto es algo que también otros países de América Latina lo han hecho. El caso del Perú, el caso de Argentina, el caso de Uruguay, el caso de Colombia han adoptado medidas similares porque muestra toda la preocupación que hay en el ámbito internacional con esta crisis humanitaria. A eso se suma también la perplejidad de que el único gobierno en el mundo que se niega a recibir una ayuda humanitaria frente al colapso es Venezuela. ¿Qué es la ayuda humanitaria? Es un mecanismo de solidaridad, de cooperación urgente y puntual, sobre todo para aliviar las penurias de las poblaciones más pobres. Y hemos visto cómo en países donde un dictador feroz como Bashar al-Assad en Siria o en Yemen, ahí en los noticieros vemos cómo aceptan la ayuda humanitaria con medicina, con comida. El único país en el mundo que la rechaza es Venezuela. Entonces, esa es una maldad frente a los venezolanos, cosa que no sucede porque no es que haya recursos ilimitados, pero los organismos de solidaridad han actuado en casos reconociendo situaciones graves. Y entonces el gobierno no los acepta, pero ciertamente frente al drama de los refugiados venezolanos, Colombia le pide al secretario general de la ONU, Brasil le pide al alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados una ayuda y así sucesivamente otros organismos de solidaridad. Es realmente absolutamente incomprensible que se cierren las puertas para ayudar a los venezolanos y en cuanto a lo otro, mientras los demás países de América Latina permitan dar documentación, Venezuela se niega obstinadamente a facilitar pasaportes u otros documentos de viaje a los venezolanos. Es realmente una crueldad. Por eso es que, en segunda pregunta, el resquebrajamiento ha llegado por primera vez en el sector militar. Este es un gobierno militarista, pero el drama que está viviendo el país, que lo niega de una manera absolutamente criminal, el gobierno jugando política de avestruz, ha llegado a que hay una ruptura y un grupo de militares
que están buscando la transición. Casi un centenar de presos políticos militares. Eso es algo insólito, y medidas como la reciente degradación sin pasar por la corte militar, sino simplemente por una decisión del presidente, muestra el nerviosismo y cómo hay un resquebrajamiento no solamente a nivel militar, sino a nivel del chavismo, por la posición absurda que está viviendo el país. Muchísimas gracias, embajador. Era la voz del embajador Milos Alcalay. Él fue embajador de Venezuela en Brasil. Bueno, destacando cómo, tanto en el caso brasileño como en el caso del resto de los países de la región, mientras los otros gobiernos, mientras los otros países se esmeran en dar apoyo a la migración venezolana, en auxiliar a los venezolanos que huyen de la violencia, que huyen del hambre, que huyen del caos de los servicios en Venezuela, el gobierno venezolano lo que hace es dificultar ese proceso, negándole a los venezolanos de la documentación básica para que tal traslado se pueda realizar sin mayores inconvenientes. Seguimos analizando el impacto que en la sociedad civil y en el resto de la región tiene esta situación de complicación en las relaciones entre el sector castrense y el gobierno nacional. Ya hemos pasado revista a las detenciones registradas en las primeras planas de los periódicos. El diario 2001 da como un hecho la detención del mayor general Alexis López. El diario El Nacional publica en su primera plana la detención de 2 tenientes coroneles y de 7 efectivos más del batallón Ayala. Tenemos en línea ahora a Luis Salamanca. Luis Salamanca es civil y civilista. Luis Salamanca es politólogo, y a Luis Salamanca queremos preguntarle qué lectura se le puede dar desde el ámbito ciudadano a esta situación. ¿Se trata de una ola de rumores más? ¿Se trata de un laboratorio interesado en ponernos a hablar de esto? ¿O tenemos ciertamente que analizar, por un lado, la crisis en el sector militar, al mismo tiempo que se produce la tremenda crisis económica y social en el país, y una situación deja mucho que desear tanto en el ámbito oficialista como en el ámbito opositor? Luis, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Buenos días a la audiencia. Bueno, Chugo, mira, yo creo que aquí estamos en presencia de un fenómeno que se veía venir, ¿no? Cuando Maduro cierra todas las vías para una solución civilizada, pacífica, electoral, democrática de esta crisis, y además se enfrenta de esa manera a unas elecciones presidenciales que deben ser constitucionales y democráticas. Bueno, al cerrar las vías se abren otras vías, se abren vías no institucionales. Eso se venía diciendo. O sea, yo me preguntaba y me sigo preguntando cómo va a ser Maduro para gobernar si revalida un poder, y primero que no va a tener legitimidad de origen, y después no va a contar con recursos, pero además Chugo, tiene cerrada la vía económica también, tiene cerrada la vía humanitaria, tiene cerrada la vía de poder cambiar un poco el rumbo del país para que el país consiga oxígeno, porque es que ya es una cuestión elemental, ¿no?, de que son las decisiones de la presidencia de la República las que tienen al país encallejonado, pues. O sea, entonces esa crisis que tenemos desde hace varios años, social, económica, humanitaria, hasta moral, bueno, está tocando las puertas, ¿verdad? Las puertas de las barracas, como se decía antes, y no es nuevo, eso no es nuevo, porque esa crisis ya se viene observando desde hace varios meses y varios años, y ahorita, bueno, se sabe que también allí se está pasando penuria social con la comida, con los sueldos, y bueno, mira, hay sectores que hablan, digamos, con la voz y con el voto, y hay sectores que hablan de otra manera. Entonces, era obvio que cuando el presidente de la República
obstaculiza de la manera como lo está haciendo la expresión legítima de este país, bueno, algo le va a pasar por otros lados, por el lado de las personas que tienen las armas, pues. Entonces, eso, y además creo que esto apenas está comenzando, porque si Maduro pretende gobernar 6 años sin dinero, sin poder conseguir dinero, con un país sin comida, sin medicamentos, sin otros bienes, y eso incluye a los militares, bueno, no, es que no sé cómo va a gobernar, es muy difícil gobernar así. Te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros tu análisis. Es el politólogo Luis Salamanca, ubicando esto en contexto, y me parece fundamental el aporte de Luis, porque en general se produce un fenómeno digamos de lectura parcial de la realidad, ¿no? Estoy seguro que esta situación de las detenciones a nivel militar va a generar que muchísima gente se quede pegada, ¿no? En el chisme sobre lo que ocurre o pudiera no ocurrir en el ámbito castrense, dejando de lado, por ejemplo, el tremendo drama que significa lo que también es gran titular de apertura hoy en muchísimos medios. Ayer el gobierno anuncia que va a haber un racionamiento continuado de energía eléctrica en 6 estados del país. En realidad lo que están es asumiendo, reconociendo lo que tiene tiempo ocurriendo. Aquí estuvimos el lunes con Darío Fajardo desde Trujillo y con Leo León desde Mérida, diciéndonos la terrible situación que se están viviendo en esos estados por el racionamiento eléctrico, y todos sabemos que esos sistemas están conectados, esos servicios están conectados. Si no hay energía eléctrica tampoco hay agua, porque el bombeo del agua se produce gracias a la energía eléctrica, y tampoco se produce la energía eléctrica en cantidad suficiente porque las plantas termoeléctricas están paralizadas porque no hay combustible, no hay diésel y no hay gas para operarlas. Entonces es una situación de colapso multidimensional que está ocurriendo en nuestro país en este momento. Entonces, por un lado la crisis militar, por otro lado este tema de la crisis generalizada de los servicios, por otro lado el tema político, un gobierno empeñado en ganar una elección que no va a ser reconocida por más de media humanidad, y con severos cuestionamientos por parte de un gran sector del país, una oposición que, bueno, dividida en 3 grupos, dividida en 3 políticas distintas y hasta contradictorias, tampoco presenta una esperanza de reordenamiento viable. Entonces tenemos crisis política, crisis militar, crisis económica y social, y sobre esa multiplicidad es que nos llama la atención precisamente el politólogo Luis Salamanca. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Invita a 6 amigos y tú vas gratis a la Isla de la Tortuga con tu viaje en primera clase. Disfruta de 3 días y 2 noches a bordo de una lancha exclusiva y atención personalizada. Llámanos al 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com, el sitio donde nuestros clientes son VIP. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio.
Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero compartir con ustedes dos informaciones muy preocupantes, muy brevemente. El diario El Nacional en su página web nos informa: preso político en el helicoide inició huelga de sangre. Se refiere esta información al preso político Anthony Vega, quien está detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, bien conocida como el Helicoide en Caracas, e inició ayer jueves una huelga de sangre. En imágenes difundidas en redes sociales se observa a Vega con cortadas, al parecer autoinfligidas, como modo de protesta para que atiendan su caso. El joven fue aprendido durante una protesta antigubernamental y oigan esto: desde hace 7 meses cuenta con una boleta de excarcelación que le otorga libertad plena. Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, informó que 5 presos políticos deben ser liberados con medidas cautelares. Estos son Maison Avilés, Moisés Márquez, Jason Jiménez, Héctor Pedrosa y Daniel González. También, por cierto, en la cuenta de Twitter de Delsa Solórzano se nos informa lo siguiente: 2 niños, Dailan Canache y Andrés Acerraf, y 2 niñas, Betsaida Martínez, Elianis Rodríguez, son los 4 menores de edad que son presos políticos en el helicoide desde enero. Dice Delsa Solórzano: solo una dictadura tiene niños como presos políticos. Liberen a los menores de edad. Es el hashtag con que ella termina este Twitter. Con esta información terminamos el programa de hoy. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.